el tema que vamos a ver el día de hoy es ni más ni menos que reconocimiento de los patógenos. Para esto, obviamente tenemos que mencionar que hasta el momento hemos visto que existen dos tipos de respuestas inmunes, la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. En este caso, la respuesta inmune innata va a ser la que nosotros traemos de nacimiento, la que tenemos por naturaleza, y obviamente si se acuerdan, es la respuesta inmune un poquito más como rudimentaria, ¿no? Si viéramos a la respuesta inmune como un ejército, por ejemplo, veríamos que la respuesta inmune innata serían estos dos cuates, que si se dan cuenta, pues obviamente las defensas que tienen, pues son muy rudimentarias porque nada más traen un arco, una flecha y una resortera. Mientras que los soldados ya de élite, que ya vienen más protegidos, ya serían parte de la respuesta inmune adaptativa, ya que esta respuesta inmune adaptativa ya es más especializada y ya es incluso mucho más específica. Después, hemos visto que la respuesta inmune innata que acabamos de comentar es la que se va a dar en las primeras 12 horas y es la que se lleva a cabo o la que es ejecutada por quién, por fagocitos o macrófagos, por células dendríticas, por los linfocitos NK o las células NK que significa Natural Killer y además un conjunto de proteínas denominadas el sistema del complemento. Pero la pregunta del millón es cómo es que las células reconocen a los antígenos, partiendo de que los antígenos es todo aquel organismo extraño que ingresa a nuestro cuerpo, desde un germen desde un microorganismo como una bacteria, pasando por organismos muy grandes como son los parásitos, e incluso tomando en cuenta sustancias químicas como por ejemplo metales o incluso sustancias presentes en la naturaleza como los alergenos, como el polen, entre otras cosas. La clase del día de hoy vamos a analizar cómo es que las células van a reconocer los antígenos. El reconocimiento en primera instancia se va a llevar a cabo por un receptor. El receptor va a ser una proteína que se va a encontrar clavada en la membrana plasmática, es decir, es una proteína transmembranal, cuya función va a ser básicamente adquirir la información del espacio extracelular. Para poder transferir la información del espacio extracelular, es decir, de afuera de la célula, necesita que el mensaje vaya dado en forma de otra proteína denominada ligando. Entonces aquí el ligando se une a su receptor y automáticamente el receptor va a generar un estímulo hacia la parte interna de la célula. Entonces, estos receptores le vamos a llamar PRR, que en este caso, PRR significa receptor de reconocimiento de patrones. Repito, PRR significa receptor de reconocimiento de patrones. ¿Por qué se llama así, maestro Garibay? Porque va a ser un receptor que se va a encargar de reconocer moléculas o patrones de los patógenos. Entonces, estos patrones que van a ser reconocidos por el receptor se van a llamar PAMPs, que son patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Y qué son estos patrones moleculares asociados a patógenos? Van a ser moléculas que van a estar presentes en los microorganismos y que van a estimular a la respuesta inmune. En este caso, cuando hablamos de moléculas, ojo, pueden ser, por ejemplo, ácidos grasos como el ácido lipoteicoico presente en las bacterias, el peptidoglicano, las lipoproteínas, ADN, flagelina y lipopolisacáridos. Entonces, los PRRs lo que van a hacer es, para identificar que una bacteria es un agente extraño, lo que van a hacer es que el receptor o el bracito se va a encargar de reconocer estos PAMs que pueden reconocer lipopolisacáridos, ADN de la bacteria, flagelina, que es una proteína del flagelo, es decir, este receptor puede reconocer al flagelo, o incluso peptidoglicano, ácido lipoteicoico, entre otros componentes de las bacterias. Entonces veamos que lo que hacen los PRRs es reconocer a estas moléculas y las identifica automáticamente como si fuera un objeto extraño a nuestro cuerpo. Y ese es el principal indicador de que hay que atacarlo. Incluso estos mismos PRRs pueden reconocer a los ácidos nucleicos de los virus. Lo reconocen y automáticamente, ¿qué es lo que hace?
activar la respuesta inmune contra este virus. O incluso pueden ser algunos azúcares presentes en los parásitos. Igual, el receptor reconoce a este azúcar, al GPI, y lo que hace es, ¿qué cosa? Activar la respuesta inmune. O incluso en el caso de las levaduras puede reconocer el PRR al simosan, que es un componente de las paredes de las levaduras. Entonces lo reconoce y ¿qué pasa? Que empieza a atacar las células a las bacterias. Entonces, vamos a ver que este proceso se da de la siguiente manera. Lo que estamos viendo aquí, que es la célula. Tenemos a la membrana, el núcleo, el ADN, el citoplasma, y vamos a ver que en la membrana están los receptores. En los receptores, lo que va a suceder es que los PAMs, los patrones moleculares asociados a patógenos, se van a unir a su receptor, como el lipopéptido, la flagelina o el peptidoglucano. Se van a unir a su receptor y automáticamente, como les decía, van a ejecutar una acción hacia la parte interna de la célula. Y entonces la célula, ante esto, va a ejercer una acción que es en este caso la producción de algunas citocinas proinflamatorias y por lo tanto va a estimular a que llamen a otras células. Si ustedes recordarán, veíamos que en el momento en el que las células como los macrófagos se veían superados por el patógeno, entonces lo que hacían era llamar a los refuerzos. Entonces vemos que la unión del PAMP al receptor va a estimular que la célula libere citocinas que lo que va a hacer es mandar traer los refuerzos. Existen diversos tipos de receptores. En el caso de la respuesta inmune innata, existen, por ejemplo, 5 receptores, mejor dicho 4, que son los receptores tipo TOL, los receptores para manosa, el receptor basurero o scavenger y el receptor para N-metilformilmetionilo. Entonces, estos se van a encargar de reconocer a los patógenos. Pero si ustedes se acordarán, mencionamos de que la respuesta inmune innata es inespecífica, es decir, no reconoce grupos, no reconoce patógenos en específico, sino que va a reconocer grupo de patógenos. ¿Y quién va a determinar este reconocimiento inespecífico? Los PAMs.